Hace 8 años inició este viaje que nos ha llevado por un camino de aprendizaje hacia el espíritu de una estrategia de movilización social que exige agudizar todos los sentidos y que busca en esencia propuestas alternativas que promuevan la defensa, garantía y reivindicación del derecho a la salud. ¿No? Banco de Alimentos, ¿cómo funciona? Banco de Alimentos tiene una característica, ¿no? Cohesiona personas, igual grupos y organizaciones, ¿sí? Y principalmente docentes, pero no los docentes decir, bueno, deben tener su título, no. Acá lo que opera es la experiencia y saber hacer una actividad. Y él dice, yo enseño eso, ¿no? Entonces hay muchas personas que les gustaría aprender a hacerlo y nosotros en intercambio recibimos alimentos. Cuando recibimos los alimentos, ahí empezamos a trabajar el ayllu. Recibimos los alimentos, el 30% va para el docente, el 70%, ¿sí? Del 70% lo invertimos en el sector social. Empezar a decir, nosotros podemos lograr metas, alcanzar muchos objetivos en la vida. Y eso para nosotros ha sido como alcanzar, nosotros decimos el bien vivir, alcanzar la felicidad, que como seres humanos todos anhelamos ser felices, ¿no? Yo pienso que nadie no quiere otra cosa sino ser feliz. Y todos concordamos en una sola idea, que es el bienestar comunitario. Todos buscamos la misma solución a las necesidades que tiene la comunidad. Los únicos que pueden solucionar un problema, un gran problema, es todos unidos. Los políticos no pueden realmente colaborarnos porque no tienen el poder de decisión, porque el poder de decisión está atrás de y controlado por personas que ni siquiera sabemos el nombre, ni siquiera son de este país, ¿ya? Pero que sin embargo controlan y manipulan las personas. El conocimiento es el que nos da la oportunidad de aprender, de dar ese mismo conocimiento a los demás y poder evolucionar para un mundo mejor, un universo expandido que todos tenemos dentro. Todos somos uno y como todos somos uno, todos somos hermanos. Eso es lo que nosotros hacemos, buscando igual que esta parte llegue a la comunidad igual con intercambio. Nosotros no somos asistencialistas, tratamos de quitar el asistencialismo y la solidaridad, porque ¿qué sucede con la solidaridad? De acuerdo al concepto nosotros cómo lo manejamos, ¿no? La solidaridad ha sido nociva porque ha dejado que la gente deje de ser, ¿sí? De que explote todas sus capacidades para que pueda aportarle a lo social y también pueda aportar y pueda tener algo a cambio de lo que hace. Entonces eso ha hecho de que la gente deje de ser corresponsable frente a lo que se está dando, ¿sí? En todo sentido. La idea principal es que buscamos el buen vivir, ¿sí? Y rescatar cada una de las formas de organización ancestral, ¿sí? Que hacían que nuestros pueblos vivan bien, no tenían hambre, no había esa clase de escasez que se mira en este tiempo y sobre todo de alimentos, sabiendo que nosotros, si usted se mira, quite un asfalto y ahí puede sembrar, ¿sí? Entonces esta tierra es muy productiva y a veces es simplemente falta de manitos, ¿no? O nosotros aprender a hacerlo.
Can we put aside the terrible idea that humanity is a virus infecting the earth? Separating nature from humans is a recent idea, starting in Europe a few centuries ago. But many societies in the world, I think most, would find a division between humans and nature strange, or worse, dangerous, because it builds a barrier between us and the animals and plants, the weather and landscapes, which really do shape our lives from before birth until the day we must die and return to the earth in order to make room for those who come after. However detached from it some of us feel, it's nature that still sustains and feeds us. Our stomachs, obviously, but also our hearts and our souls. En el marco de un enfoque hacia la salud colectiva, nos gustaría que empecemos hablando sobre cuál es la importancia de la alimentación saludable. La salud colectiva, bueno, primero empezar como el concepto de salud colectiva, porque se sale un poco de la línea de la salud pública en cuanto a que ha sido una corriente de pensamiento, sobre todo desarrollada aquí en Latinoamérica, muy de la mano con la medicina social latinoamericana, y que plantea que no estamos determinados, o sea que no hay unos determinantes sociales como tal de la salud, sino que es un proceso de salud-enfermedad que tiene varios contrastes, que tiene varias aristas, y que en ese proceso pues hay mucha tela por cortar en cuanto a este tema, por ejemplo, de nutrición, saber que tener un buen estado nutricional va a influir en tener ciertas enfermedades, en cómo se va a padecer, en que eso va a estar muy relacionado con el estrato socioeconómico también, con el nivel cultural, cómo se apropian ciertos saberes también en cuanto a la alimentación, cómo eso también va a influir en nuestro sistema inmune y de qué manera pues nuestro sistema de defensas pues va a poder actuar frente a determinados patógenos, pero de una manera muy relacionada, no va a ser como algo pues como tan aparte y tan fragmentado, sino desde un análisis mucho más integral de la salud y de la enfermedad. Estos conceptos de soberanía y de seguridad alimentaria siempre los hemos escuchado, digamos, como un solo título, por decirlo así. Pero sí, me gustaría que podamos como desarrollar ampliamente estos conceptos. El concepto de seguridad alimentaria como tal es garantizar el acceso a los alimentos. Entonces, cuando hablamos sobre el acceso sobre los alimentos, pues simplemente nos limitamos de pronto en recibir esos alimentos o sin cuestionarnos de dónde vienen, quién los produce, cuánto cuestan, ¿sí? Y cómo eso afecta, digamos, las dinámicas tanto territoriales, alimentarias, nutricionales, culturales de una sociedad. Nace este concepto y a la par las organizaciones sociales campesinas, indígenas, negras empiezan a reflexionar y a cuestionar este concepto y decir, bueno, tenemos que posicionar un concepto que abarque lo alimentario desde una perspectiva más política, y entonces nace el concepto de soberanía alimentaria por vía campesina, y pues hoy por hoy pues ha evolucionado muchísimo, un poco también por las demandas de las comunidades en hablar sobre soberanía y también de autonomía alimentaria. Por un tema de integrar, Colombia es un país muy diverso y se requiere identificar las diferencias culturales, económicas, climáticas, ambientales que involucran la producción de alimentos, y que esto va a afectar directamente en cómo nos alimentamos, ¿sí? Y también un tema muy importante, y pues ahí cabe resaltar el tema de las importaciones, ¿sí? Entonces, la soberanía alimentaria también propende, y pues su mismo término lo dice, por la producción propia de alimentos, ¿sí? Por la manera y el derecho que tienen las personas, los pueblos, las comunidades de producir sus propios alimentos, que van de la mano de lo alimentario y que finalmente pues se traducen en un plato,
y que finalmente se traducen en nutrientes también en nuestro cuerpo y pues va a afectar también nuestra salud. Hemos dejado de darle importancia a la comida casera, a las huertas caseras. ¿Cómo podemos ampliar estos conceptos y tener propuestas hacia el futuro? Que es muy importante y es como políticamente pues esto está diseñado para beneficiar ciertas industrias, ¿sí? Y ciertas, digamos, entonces se empieza a producir mucho maíz en el mundo, se empieza a producir mucho trigo en el mundo para homogenizar, bueno, y otros alimentos, otros productos que de por sí también su producción, digámoslo en paréntesis, es transgénica, ¿no? Entonces empiezan a producir muchos estos alimentos, se empiezan a importar y a producir ultraprocesados, entonces paquetes, bueno, alimentos ultraprocesados, listos para el consumo, ¿listo? Entonces, pues ahí hay una cadena de eventos desafortunados, creo yo, porque pues empezamos a cambiar el hábito. Entonces hay un ataque de la publicidad, ¿no? En cuanto a qué alimentos debemos consumir, qué es más atractivo, ¿no? Yo creo que está muy de la mano de de cómo nosotros valoramos esos alimentos propios y muy de la mano también de la crianza, ¿no? Y de la divulgación. Entonces, importantísimo que eso pues también se den en casa, ¿no? Como que estas discusiones que estamos teniendo ahorita también se den en casa en el momento de la elección de los alimentos. ¿A quién le conviene que no lleguemos a esa implementación y a esa adopción de esas estrategias educativas alimentarias? O sea, que estemos de una u otra forma mal alimentados o mal nutridos. Creo que la pregunta, pues en sí la pregunta ya es un poco contestataria. En cuanto a quién le conviene, pues hay un sistema económico que de alguna manera ha generado ciertas relaciones y ciertas formas de establecer esas formas de producción y de reproducción de la vida, y que más allá de que le convenga, creo que también podríamos orientarlo a cómo nosotros estamos resistiendo frente a eso. Y que si bien es como un impacto constante de información, de los medios de comunicación, de las mismas políticas públicas a veces también lo validan, pues institucionales, como nosotros también empezamos a hacer un concepto de salud diferente, un concepto de salud mucho más aterrizado, mucho más territorial, un concepto de salud que valide los saberes ancestrales, que nos permita organizarnos, que permita a nutrirnos también de esas experiencias en cuanto a defensa del territorio y en cuanto a soberanía alimentaria. ¿A quién le conviene? Pues a un sistema que de alguna manera se nutre de la enfermedad, y pues que valida el sistema de salud frente a atender una enfermedad, y no más allá de la promoción en cuanto a educar en salud, sino a una serie de concepciones y de desarrollo de salud que permita que la misma comunidad lo pueda nutrir y pues avalar. Y es como es el reto que tenemos, ¿no? Como poder enfrentarnos a toda una cuestión macro, pero que con esas pequeñas o esas iniciativas en territorio, pues de alguna manera tejen y hacen que haya bastante resistencia. Es ir alimentando un sistema que entonces diseñado para enfermarnos, diseñado para consumir y entonces para consumir entonces de una manera
digamos, inequitativa el acceso a la salud, ¿sí? Que es donde más va a recaer este tipo de alimentación y de malnutrición. Entonces, bebidas azucaradas, empaquetados, pues va a recaer en la afectación de nuestra salud directamente, ¿sí? Encontramos muchas enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, obesidad, ¿sí? Incluso ya en población mucho más joven en la que se esperaría, ¿no? A la que se esperaría que estas enfermedades se presenten y entonces empieza otra industria, ¿no? Entonces la industria farmacéutica. Y entonces empezamos en un círculo y nos introducimos en un círculo de consumo, también de exteriorizar la salud, exteriorizar, digamos, la alimentación a otros actores y no apersonarnos de ello. Entonces yo creo que el llamado es que lo alimentario es muy personal, lo alimentario es muy político y creo que esa manera de, digamos, como de perspectiva, de mirarlo un poco más integrativo, nos permite también que pues seamos más conscientes. Estas formas saludables de alimentarse, entonces lo light, lo nativo, lo propio, se va también mercantilizando y también quienes tienen acceso a esos alimentos, digamos, como orgánicos también, ¿no? Está la frase, alimento orgánico, producción orgánica, y entonces empieza como a formar una élite de este consumo. Ahora muchas personas han optado por abandonar el consumo de proteínas animales, entonces hay vegetarianismo, veganismo, ¿no? Hay muchas formas muy respetables y muy pues también de transformar esa conciencia alimentaria, pero también mirar quiénes podrían o quiénes acceden a este tipo de alimentos, qué precios tienen, ¿sí? La industria también es muy perversa en elitizar, ¿no? Es una élite que puede consumir alimentos así saludables, que entonces solo las personas que tienen más acceso al dinero pueden consumir ciertos alimentos y entonces alimentarse saludablemente. Y creo que eso hay que desmitificarlo y retomando lo que dice Inuit, hay tanta diversidad de alimentos y de frutas, verduras, alimentos proteicos, vegetales, hortalizas, legumbres, leguminosas, que nos pueden ayudar a realizar una nutrición, una alimentación más diversa y que realmente pues es muy saludable y que los territorios la tienen, ¿sí? Por ejemplo, en un territorio como Nariño tenemos diversidad de climas que nos permite acceder a esos alimentos y la idea de hoy, pues el mensaje es que podamos acceder y consumir esos alimentos, buscarlos, y hacer como esa resistencia de una manera más personal, ¿no? más aterrizada y más consciente. Un aspecto positivo que nos ha dejado la pandemia en cuanto a la alimentación. Bueno, yo quisiera mencionar que la pandemia, pues como un hecho inédito para la humanidad, nos ha traído muchos aprendizajes. Hemos transitado y creo que se han podido tejer más redes porque es como una respuesta humana frente a una crisis. Se reanudan, se retejen y se construyen más redes para resistir y para apoyarse. Creo que eso lo estamos viviendo de alguna manera también y pues aprovechar también esa riqueza agronómica en Nariño y que ha permitido pues viabilizar, por ejemplo, diálogos entre la zona rural y la zona urbana, que muchas veces está esa dicotomía y esa inequidad de lo rural se evidencia en lo urbano. Esto ha permitido de alguna manera que se escuchen esas voces abandonadas de alguna forma y que se pueda visibilizar la importancia de esos cultivos, de que tengamos tanta riqueza en cuanto a producción y que se ha podido de alguna manera generar también círculos y formas de ayuda mutua. Creo que también la pandemia nos ha permitido reflexionar un poco acerca de la vida. Y no en una concepción pues religiosa, sino en la concepción de cómo estamos consumiendo, cómo estamos destruyendo este planeta. También se ha visto pues el cambio climático, como la misma pandemia lo está recrudeciendo o lo está acelerando, cómo está afectando los hábitats y cómo también incluso está afectando la aparición de otras enfermedades. Y creo que eso
ha permitido como un espacio de reflexión comunitario. En tiempos de pandemia, la salud colectiva seguirá siendo visible lo invisible. Se ha tomado en serio, Ciudad Bienestar es nuestro sueño, donde la salud es un derecho del pueblo y se conserve viva.